Perfecto, pues bueno, la plática del día de hoy es continuación de una que habíamos dado, creo, a inicios de diciembre, y el título de la plática es El mundo de las ilusiones, y bueno, como comenté, es la continuación. Ya habíamos antes puesto una suposición, que era cómo podríamos nosotros plantear que esta realidad en la que vivimos fuera ilusoria, en si existía algún ejemplo dentro de nuestra naturaleza que nos llegara a hacer pensar que esto sí que pudiera ser. Y algo que planteamos es que sí que hay ejemplos en la naturaleza y a nuestro alrededor de que puede existir una realidad ilusoria, esto es que todo lo que vemos, que todo lo que escuchamos, lo que olemos, fuera, pues digamos, falso. Y ese fenómeno en la naturaleza, pues, ¿dónde mejor lo podemos encontrar que en nuestros sueños? En nuestros sueños, pues sabemos que es un espacio que parece ser que nosotros creamos muchas veces con experiencias de nuestras memorias, de la vigilia, entre otras cosas adicionales. Y con eso, sin percatarnos el cómo se hace, el cómo lo hacemos, pues se crea toda una circunstancia a nuestro alrededor, ¿no? Y también en ese sueño sabemos que existe una versión reducida de nosotros, una versión que no recuerda todo lo que nosotros recordamos cuando estamos en vigilia, y que con esa pequeña memoria que tiene, pues digamos que todo lo que esta versión de nosotros ve en ese mundo creado por nosotros, pues le parece totalmente real, ¿no? Real de acuerdo al pequeño nivel de conciencia que ese yo del sueño en ese momento tiene. Partiendo de eso, pues creemos que, pues si esto lo llevamos a un nivel más allá, planteamos también la pregunta de, bueno, ¿qué si así como soñamos, qué si esto es un sueño de otro sueño, ¿no? Y está esa posibilidad de que, ¿qué ocurriría si existiera una versión más completa de nosotros, con una memoria mucho más grande que la que nosotros suponemos que tenemos? Y empatamos esto con las enseñanzas teosóficas y vimos que pues no es descabellado pensar que esto pudiera ser, con conceptos como llegamos a estudiar la vez pasada, como el cuerpo causal, esta memoria que va juntando lo mejor de la información, lo mejor de las memorias de todas nuestras encarnaciones. Y bueno, eso nos hace pensar que por lo menos teosóficamente hay un sustento para pensar que en efecto, pues nosotros tal vez somos una versión reducida de algo más, de algo superior. Y bueno, dicho esto, comentamos que en esta continuación, pues ahora nos íbamos a enfocar ya no tal vez tanto en la parte de compararlo con los sueños, y ahora íbamos a revisar qué es lo que nos dicen, pues digamos, las principales religiones de antaño, ¿no? Principalmente de Oriente y algunas vertientes de Occidente, como es el caso de los gnósticos que vamos a ver. Y bueno, partiendo de esto, vamos con la primera imagen. Aquí tenemos una frase para iniciar que dice, esta frase es de Cápila, que era un sabio de la India, y él decía, tan poca importancia tiene la condición física del hombre que difícilmente puede comprobar su propia existencia ni la de la naturaleza. Tal vez lo que llamamos universo, con cuantos seres lo pueblan, no tienen nada de real y es tan solo el producto de la continuada ilusión, o sea, maya, de nuestros sentidos. Luego, otra frase más corta de Schopenhauer que él nos decía, la naturaleza no existe per se, es la indefinida ilusión de nuestros sentidos. Curioso este concepto porque ambos pensadores pareciera como que ponen en la mesa la posibilidad de que nada exista así como nosotros creeríamos, sino que nosotros con nuestros mismos sentidos, con nuestra percepción, somos los que creamos una supuesta realidad. Esto cambia, digamos, la dirección de cómo uno pensaría, ¿no? Uno pensaría que las cosas ya están ahí y que nosotros después tenemos nuestros sentidos y con eso vemos las cosas, pero en este pensamiento que nos exponen estos sabios nos dicen, no, probablemente sea al revés. Probablemente las cosas como las concebimos no existirían si no hubieran existido antes nuestros sentidos que las crearan. Ahora, de ser así, ¿quién lo habría creado?
hay diferentes especulaciones sobre si existe una realidad ilusoria. Bueno, ¿de dónde vino esta realidad si es que existe? ¿La creamos nosotros? ¿La creó alguien más? ¿Alguna potestad? Ahí, bueno, ya hemos visto estos temas como la película de la Matrix, donde hasta nos hablan de una inteligencia artificial. Entonces, bueno, especulaciones al respecto hay muchísimas. Ahorita vamos a estudiar algunas. Y bueno, en la primera que vamos a revisar es justo el mito del demiurgos. Dentro de los grupos gnósticos, los que estudian la gnosis, hay un texto importante, bueno, hay varios, pero hay uno en específico que es el Pisti Sofía, que después vamos a hablar un poquito de él. Y dentro de estos textos nos hablan de otra versión, digamos, de la historia de lo que fue el catolicismo y el judaísmo, ¿no? Nos hablan al parecer de una historia de otros pedazos que se perdieron y que al parecer pues fueron recuperados en años más recientes, justamente estos papiros perdidos del Mar Muerto, como les llaman, y en aquellos papiros, bueno, aquellos escritos, pues viene otro tipo de información, ¿no? Información donde se nos habla de un personaje que es el que Platón identificaba como el demiurgos, como el arquitecto, como el creador. Y dentro de estos textos nos narra como una cosmogonía, ¿no? Donde lo que nos dicen es que, primero que nada, quien estuvo antes que todo fue Sofía, que era para nosotros pues la luz, la madre, que relacionamos muchas veces, pues justamente dentro de la teosofía, pues con las Shaktis, con la parte femenina primordial. Y se dice que Sofía, pues, tuvo un hijo. Y ese hijo, por diferentes circunstancias que se explican en la cosmogonía, ese hijo, digamos que tuvo defectos, ese hijo nació defectuoso, digamos que congénito, había nacido pues con imperfecciones. Ahora, ese hijo, que fue el demiurgos, se dice en estas leyendas gnósticas que él tomó luz prestada de la madre, en este caso, él consumió, digamos, parte de la esencia divina de esta luz que todo lo crea, que es la madre, y con esa luz, digamos, la aprisionó y la utilizó para crear su propio sistema igualmente defectuoso como él, que ese sistema defectuoso, pues sería para los gnósticos, pues todo aquello que nos rodea, ¿no? Toda esta realidad. Y por tanto, el demiurgos, pues se convirtió en el arquitecto de esa realidad y posteriormente, dentro de esta cosmogonía, se dice que el demiurgos había creado al hombre. Sin embargo, su versión del hombre pues era tan imperfecta que prácticamente era un ser que podríamos decir que se arrastraba como si fuera pues un caracol en la tierra, ¿no? Sin una gran expectativa. Y ahí es donde se menciona que entró en juego la madre, entró en juego Sofía, la cual, sin que el hijo se diera cuenta, porque en este caso, digamos que el hijo siempre había tenido una fricción muy fuerte hacia la madre y no aceptaba su intervención, la madre apareció como un soplo, como este aliento que estaba sobre las aguas, esto similar un poco a la leyenda que se habla de Nagarjuna, soplando sobre las aguas, de Narayana, y al soplar Sofía sobre las aguas, se dice que a ese hombre que era, digamos, imperfecto, le dio un aliento divino, mientras que el demiurgos al hombre le dio, digamos, la parte material, la parte imperfecta, pues se dice que fue Sofía, aquella que le dio el fuego, aquella que le dio la parte de esta inteligencia divina, aquella parte que le dio, pues justamente el espíritu, de tal modo que el hombre, de acuerdo a estas leyendas, como lo concebiríamos, pues es un hijo de dos padres, ¿no? Es el hijo de Sofía y es el hijo de Demiurgos. Tenemos dos naturalezas, una superior y otra inferior. Y a su vez, cuando el Demiurgo se dice cuando él se percató de lo increíble que era ahora este ser humano que estaba con el aliento de Sofía, inmediatamente buscó restringirlo. Como no iba a permitir que hubiera algo por arriba de su creación imperfecta, pues lo que hizo fue aprisionarlo. Se dice que creó toda una jerarquía a su alrededor para tener el control de estos mundos y él aprisionó al hombre dentro de lo que nosotros conocemos en la Biblia como el Edén. Se dice que el demiurgos y sus regidores siempre controlan con el frío o con el calor. Con el frío es cuando te controlan, digamos, con un estado aparente de bienestar, donde como aparentemente no te hace falta nada, pues no te preocupas por tu mejorar.
El otro estado es cuando te controlan por el fuego. Cuando te controlan por el fuego, se dice que es cuando te controlan pues mediante la fuerza, mediante el sufrimiento, mediante el miedo, el dolor. Y se dice que el demiurgo alterna entre estos dos tipos de liderazgo. En ocasiones gobierna por el frío y en ocasiones por el calor. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Mencionábamos que lo primero que hizo el demiurgos fue colocar al hombre en el Edén, que el Edén pues justamente era un aparente estado de bienestar donde el hombre no necesitaba nada. Sin embargo, se dice que el hombre pues por esta chispa divina que tenía, que viene de Sofía, el hombre pues se iba dando cuenta que esta realidad no estaba bien, no le satisfacía, y ahí es donde vino todo este tema después que apareció Eva, que apareció el árbol de la sabiduría, y se dice que cuando el hombre llegó al entendimiento de que eso era ilusorio y había, digamos, pues probado de la manzana, el demiurgos cambió el estilo de liderazgo. Y ahí fue cuando vino lo que conocemos en diferentes grupos místicos y en la teosofía como el descenso, que es yo te voy a sacar del Edén, te voy a ahora vestir, bueno, en vestiduras de carne y vas a descender a la materia física, lo más grosso. Por tanto, si antes no estuviste bien bajo un gobierno de frío en el Edén, pues ahora vas a estar bajo un gobierno basado en el calor, en esta realidad física donde pues sabemos que hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay miedo, hay hambre, hay pobreza y hay una infinidad de situaciones que hacen, digamos, difícil la vida del hombre. Y bueno, ya he explicado esto y retomando un poco algún texto de Pista y Sofía, hay un texto que nos dice lo siguiente. Este es un texto que comunicaba teóricamente Jesús a sus discípulos y él decía, estos poderes, esto fue después de que Jesús hubiera resucitado. Y él les dijo, estos poderes les han sido dados antes de la existencia del propio mundo, porque ustedes son quienes lo van a salvar y ustedes son quienes serán capaces de sobreponerse a las amenazas de los regidores de este mundo, de los dolores del mundo, de sus peligros y de sus persecuciones. Dichos poderes les serán entregados por los regidores de las alturas. Es por esta causa que yo les dije desde el principio que ustedes no son de este mundo, yo tampoco soy de este. Recordemos que justamente hay una frase en la Biblia, ¿no? Donde el propio Jesús reconoce que Él no es el que reina en este mundo. Y si Él no es el que reina en este mundo, los gnósticos preguntarían, entonces, ¿quién es aquel que reina aquí? Y bueno, justo eso complementa esta parte, ¿no? Aquí, pues, en este texto, pues pareciera que los apóstoles ya tenían una luz, desde antes incluso de que ellos vinieran aquí a encarnar, ellos ya tenían esa chispa divina, y lo único que faltaba es que esa chispa divina que ya tenían simplemente se manifestara. Y esa chispa, pues, les había sido dado por los regidores de las alturas. ¿Quiénes son los regidores de las alturas? Pues para los teósofos serían probablemente los maestros del fuego, los Dhyani Chohans, que fueron aquellos que nos dieron la parte del fuego, la parte de la conciencia, la parte más elevada. Recordemos que se dice que hay pitris solares y también hay pitris lunares. Los solares pues nos dan justamente la parte, digamos, importante, la parte divina, y los lunares pues son los que nos dan estos elementos que forman parte de este mundo ilusorio, de este mundo mayábico. Ahora, bueno, esta fue una teoría que es la ilusión, pues de acuerdo a los gnósticos, pues pudo haber sido creada por esta entidad que se conoce en ellos como el demiurgos. Pero bueno, hay diferentes teorías de dónde vino este mundo ilusorio. Hay otra alternativa que es, ¿qué tal si nosotros mismos fuimos quienes lo creamos? Esto tampoco sería descabellado y podría estar atendiendo a una ley natural. ¿Qué pasa cuando dormimos? ¿O para qué dormimos? ¿Para qué soñamos? Como vimos en la sesión anterior,
Hay neurólogos que han estudiado el fenómeno del sueño y muchos creen, muchos consideran que el sueño, además de por muchísimas cosas como que te ayuda a recuperar la salud, a recuperar la temperatura de tu cuerpo, etcétera, lo más importante que identifican los neurólogos para lo que los sueños nos sirven es para asimilar las experiencias que tuvimos en la vigilia, para ir, digamos, rescatando las más importantes, las más sutiles, y esas memorias son las que se van a quedar, digamos, en nuestra memoria de largo plazo. De tal modo que estos mundos ilusorios que nosotros creamos al dormir en el sueño, pues tienen teóricamente un propósito que es ayudarnos a asimilar nuestra memoria superior en vigilia. ¿Qué pasaría si como es arriba es abajo? Tal vez estas vivencias que estamos teniendo de encarnación tras encarnación tras encarnación, pues una especulación podría ser que también es una asimilación de una memoria. Probablemente en los mundos superiores nosotros estamos teniendo experiencias que necesitan ser asimiladas, necesitan ser integradas, necesita depurarse lo más importante, y es de ahí que creamos pues una vida tras otra vida tras otra vida, con diferentes experiencias que tal vez nos ayudan justamente a que nuestro cuerpo causal, a que esta mente que tiene todo, pues tenga lo más importante, lo más valioso de todas nuestras experiencias, ¿no? Como un proceso de depuración. Entonces, bueno, otra teoría sería que tal vez nosotros mismos somos quienes hemos creado esta realidad, y pues partiendo justamente de la atención a una ley natural. Ahora, si este mundo fuera ilusorio, pues debe tener una arquitectura, debe tener una constitución, debe tener un modelo, un diseño. ¿Cómo estaría conformado? Bueno, pues en diferentes culturas del pasado nos han hablado de cómo creen o cómo creían que era este modelo del mundo ilusorio. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la ilustración, la rueda del samsara, que es una representación, pues aquí pictórica, de cómo es ese modelo del mundo ilusorio, cómo es esa arquitectura del mundo ilusorio. Samsara viene de la palabra sánscrita samsari, que samsari significa justamente pasar a través de diferentes estados de conciencia o a diferentes mundos. Significa vagabundear, significa estar errante de un lado a otro. Ahora, ¿qué es lo más importante que vemos aquí de la rueda del samsara? Pues de entrada, al ser una rueda, ya nos denota que esta experiencia es cíclica, que vamos pasando por eventos que pareciera se repiten una y otra vez, probablemente con sutiles diferencias, pero no deja de ser, sin embargo, un ciclo. Ahora, este ciclo, de acuerdo a los budistas, se cree que está partido en 5 skandhas. Digamos que los 5 skandhas son las 5 principales ilusiones con las que se construye esta realidad ilusoria, y esas 5 pues son: la primera es la forma es pues justamente todo lo físico, todos los elementos físicos que después vamos a palpar, que después vamos a percibir. Lo siguiente son las percepciones, que es justamente ahí entran en juego nuestros sentidos, y es cuando podemos ver esas formas físicas y obtener información de ellas, obtener símbolos de ellas. Y una vez que aquello que percibimos de estas formas, nosotros lo pasamos por nuestras emociones, pues justamente nosotros tenemos sensaciones. Esas sensaciones pues pueden ser sensaciones de placer, sensaciones de dolor, y para el budismo las sensaciones es la tercera de las ilusiones. Y una vez que tenemos estas sensaciones, nosotros podemos llevarlo a procesos mentales y ya empezar a formular teorías, empezar a tener pensamientos constructivos o destructivos. Y esos pensamientos que creamos a partir de las emociones, esas formas mentales, pues también son ilusorias. Si nosotros disolviéramos la forma, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales, nos daríamos cuenta que todo se unifica, todo llega a una misma cosa que abarca todo, y eso es la conciencia. La conciencia se dice que es el quinto skandha, es la última de las ilusiones. Y bueno, ¿qué más nos comentan sobre esta rueda del samsara? Pues nos hablan de que está de entrada constituida por 6 mundos. De esos 6 mundos hay 3 que son superiores y 3 que son inferiores.
Los budistas creían que los tres mundos superiores, pues ahí era donde vivían, digamos, los semidioses, los dioses y el hombre. Y en los tres inferiores se cree que vivían pues los animales, las almas errantes y lo que para nosotros serían los demonios, ¿no? Y lo que probablemente en teosofía serían los elementarios. Ahora, ¿qué más hay sobre la teórica arquitectura de este mundo ilusorio? Pues Elena Blavatsky nos dice, ¿qué hay fuera de este círculo? Si nosotros pudiéramos salir de la rueda del samsara, nos daríamos cuenta que ese mundo pues no es más que un círculo. Y aquí nos dice Elena Blavatsky lo siguiente dentro de la doctrina secreta. Ella nos dice, nuestra realidad es un círculo resguardado por una jerarquía completa de ángeles que en teosofía los identificamos como Dhyan Chohans, y dice, quien logre llevar a su límite su conciencia objetiva del mundo, se encontrará con las fronteras del círculo Dhyanipasa, conocido también como la cuerda de los ángeles, del cual su número sagrado es el 31415. Curiosa relación probablemente con el símbolo de pi, que sabemos que es de algún modo como recurrente e infinito, ¿no? Aquí ya nos está diciendo Elena Blavatsky que más allá de esa rueda del samsara, de ese círculo, de ese anillo, de esa cuerda de los ángeles, pues hay algo más. Y ese algo más, pues ya de ahí ya no nos habla Elena Blavatsky porque es indescriptible. No tendríamos forma de expresarlo con palabras. Ahora, aquí hay un tema interesante que quería abordar y compartir con todos. Hay diferentes filosofías que han empezado a creer que la realidad no es fija, no es estática, sino que todo aquello que nos rodea, lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, oler, sentir, toda esta realidad no es fija, sino que nosotros la vamos creando dinámicamente según el nivel de conciencia que tengamos. Y esto es un término, esto parece complejo y lo vamos a ir revisando. Dentro de la filosofía hay una rama que es la fenomenología. Y dentro de la fenomenología hay una parte que estudia justamente la parte de la psique. Y aquí dentro de la fenomenología se plantea lo siguiente. Ellos nos dicen, probablemente la mente, que para nosotros sería el ser, el espíritu, está encarnada. Cuando decimos que la mente está encarnada, es como si tuviera pues una especie de coraza, algo que le envuelve. Y después nos dicen, y esta conciencia, este alma, este ser, este espíritu, se ve a sí misma según la hechura de su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo muy simplista, ¿no? Si tú eres conciencia, pero esa conciencia está en el cuerpo de una abeja, pues probablemente no vas a ver más allá de lo que sería la constitución de la abeja, ¿no? Y te vas a enfocar, pues simplemente en polinizar y realizar actividades de abeja. Lo mismo si estuvieras encarnando en otro animal. Lo mismo pasa con las personas, de acuerdo al diferente nivel de evolución que las personas y sus cuerpos tengan, la conciencia va a ir mostrando más o menos cualidades. Vamos a ver en la naturaleza que pues parece ser que mientras más sofisticado es el animal, mientras más sofisticado es su cuerpo, su mente, su cerebro, etcétera, vamos a ver que pareciera que es capaz de mostrar, es capaz de manifestar un número mayor de las capacidades del espíritu. Entonces tenemos, digamos, por una parte a un espíritu del lado izquierdo que es ilimitado y tenemos del lado derecho a la forma. La forma es limitada y no permite que el espíritu pues se explaye como naturalmente lo haría. Sin embargo, el espíritu puede hacer que esa forma vaya evolucionando y mientras la forma va evolucionando, pues también va a ir manifestando más y más características del espíritu. Y bueno, justamente retomando esto, decimos, la interacción con el mundo se condiciona según el cuerpo del organismo. La relación que va a tener la abeja con el mundo seguramente va a ser muy diferente de la relación que tiene el hombre con el mundo, ¿no? El hombre crea, voy a decir, inventos, naves espaciales, etcétera, mientras que la abeja tiene muy delimitada su función. Ahí vemos que según la forma, también va a ser
cómo vamos a interactuar con el mundo. Probablemente para la abeja lo que es real, lo que es el mundo, es algo muy pequeño a comparación de lo que para nosotros es el mundo. Si hubiera otra inteligencia más elevada que la del ser humano, pues probablemente este mismo mundo lo vería también con otras características, con otras dimensiones y podría realizar interacciones con el mundo que nosotros hoy, pues vaya, ni nos podríamos imaginar. Y ahora, ¿por qué es importante este tema de la fenomenología? Imagínense lo siguiente. Digo, cuando una persona, no sé, si estamos arriba de un edificio y estamos en la azotea, ¿por qué no nos aventamos buscando volar? Suena muy tonto el comentario, pero es porque justamente nosotros sabemos o nuestro mismo cuerpo físico nos hace saber que si nos aventamos de una azotea no vamos a volar, nos vamos a caer y nos vamos a estampar contra el suelo, ¿no? Ahí es este tema del supuesto engaño. Como nosotros estamos totalmente convencidos de que estamos hechos a la hechura de nuestro cuerpo físico, pues estamos también sujetos a todas las leyes de este mundo. Pero ahora imagínense lo siguiente, ¿qué pasa si estuviéramos en esa misma azotea, pero de repente nos diéramos cuenta que estamos soñando y que esto es un sueño y nos acordamos en ese momento de a qué hora nos fuimos a dormir, de qué fue todo lo que hicimos antes de caer soñando? Probablemente ahí ya no nos preocuparía el si nos vamos a aventar a la azotea, porque sabemos que es un sueño, lo sentimos, lo percibimos. ¿Y ahí qué ocurre? En el momento en el que esa versión de nosotros del sueño ya no está limitado, ya no está limitada por lo que nosotros creemos que somos, ya no estamos limitados a creer que tenemos un cuerpo físico que se va a matar al caer, pues podemos aventarnos y vamos a descubrir que podemos tal vez levitar, que podemos flotar. De ahí vamos a poder ver que pues, podemos empezar a cambiar toda la realidad de ese mundo como nosotros queramos. Y esto ¿por qué? Pues justamente porque nos dimos cuenta que no estamos hechos a la hechura de lo que nosotros creíamos que éramos en ese sueño. Y ahí es donde entra este tema de una persona que se diera cuenta que esta realidad de vigilia es ilusoria, pues probablemente también sería capaz de romper las reglas del mundo, como se dice en teosofía, que lo pueden hacer los maestros. Cuando tú te das cuenta que las cosas son ilusorias y en verdad lo percibes y o sea, no hay posibilidad de estar incorrecto, automáticamente tú puedes jugar con todas esas reglas del mundo y con tu propio ser. Ahora, regresando a este tema de la fenomenología, pues justamente un filósofo importante que es Jean-Paul Sartre, dentro de su obra Lo Imaginario nos dice lo siguiente, y él nos dice, la conciencia, esto es hablando sobre el simbolismo onírico. Aquí Jean-Paul Sartre hablaba sobre qué pasa cuando soñamos. Y cuando soñamos, dice lo siguiente, cuando soñamos, la conciencia ha perdido totalmente la función de lo real y no puede sentir ni pensar más que en forma imaginada lo que siente y lo que piensa. Obviamente, esa versión tuya que está en ese mundo del sueño, pues está limitada a lo poco que recuerda y a lo poco que conoce. Y entonces continúa. El sueño no es la ficción tomada por la realidad, es la odisea de una conciencia que por sí misma y a pesar de sí misma no va a constituir más que un mundo irreal. ¿Esto a qué se refiere? Igual en el sueño, pues nosotros tenemos también en el sueño una conciencia, pero esa conciencia, si está restringida por una versión más diminuta de recuerdos de nosotros, pues esa conciencia no va a poder crear más cosas de lo poco que le estamos dando en ese sueño para construir. Ahora, comentaba también que dentro de estos temas que ahora se platican tanto como esto del espacio holográfico, la realidad holográfica, hay quienes creen que el mundo, como lo vemos, realmente se va construyendo al mismo tiempo que nosotros lo percibimos, que no es hasta que nosotros volteamos en nuestra ventana y miramos hacia afuera que lo que está afuera aparece. Es complejo este concepto y pareciera incluso irracional, ¿no? Sin embargo, en textos antiguos como el Aitareya Upanishad,
nos dicen o parecen explicarnos que antes de que las cosas existieran, primero existieron los sentidos. Y antes de los sentidos existieron los dioses que son las potestades que gobiernan sobre esos sentidos. Y ahí nos dicen lo siguiente: luego se separaron los ojos. De los ojos, el órgano de la vista. De la vista, el sol, la deidad controladora del órgano. Luego se separaron las orejas. De los oídos, el órgano de la audición. Y del oído, los cuartos del espacio, la deidad controladora del órgano. Si estos textos los revisamos a fondo y los comparamos con estas cuestiones de la realidad holográfica, pues parecieran también sugerirnos que los sentidos que nosotros tenemos parecieran que si habláramos de un orden, estuvieron antes del objeto que estamos viendo. Primero está, digamos, primero nosotros tuvimos que haber visto algo para que aquello que iba a ser visto apareciera. Y bueno, con todos estos temas ya planteamos la posibilidad de que este mundo fuera ilusorio, la posibilidad de que esta realidad ilusoria hubiera sido creado por un tercero o por nosotros. Ya planteamos que nosotros podríamos estar limitados justo por lo que nosotros creemos que somos en esta realidad. Y la pregunta es, ¿con todo esto habría forma de despertar? Bueno, pues vamos a ver que justamente en las diferentes pues, vertientes místicas, pues se hablaba de que en efecto había caminos para despertar. Se mencionaban diferentes sabios que justamente habían logrado salir de este mundo ilusorio y dejaron, digamos, a modo de migajas de pan, pues digamos algunas pistas de o cómo se podía trabajar para llegar a este despertar. Y vamos a ver los siguientes. Por una parte, tenemos, por ejemplo, el budismo Mahayana, que el budismo Mahayana nos menciona lo siguiente. Ahorita regresemos a lo de la fenomenología. Si lo que dice la fenomenología es cierto, pues entonces nosotros estamos limitados por este cuerpo físico que creemos que somos nosotros este cuerpo físico y que nos identificamos con él. Ahora, el budismo Mahayana nos dice lo siguiente. Si, este cuerpo físico que tú tienes en este mundo de vigilia está limitado, pero tú puedes construir con diferentes prácticas un cuerpo más perfecto. Y si tú creas ese otro cuerpo más perfecto, pues tu conciencia se va a trasladar a ese otro cuerpo y como la conciencia se moldea a la hechura del nuevo cuerpo, pues automáticamente vas a tener nuevas facultades y vas a mostrar pues nuevas potencias del espíritu y así sucesivamente, cuerpo tras cuerpo tras cuerpo, hasta que vas a llegar a lo que es el cuerpo más perfecto, que es para ellos el cuerpo de luz, que se le conoce en el hinduismo como Paramanu, que es el átomo de Akasha puro. Se dice que tras innumerables encarnaciones y diferentes trabajos, una persona va avanzando y avanzando y avanzando hasta que vas a llegar a una constitución que vas a ser prácticamente uno con el Akasha. El Akasha hemos estudiado en pasadas sesiones que el Akasha, digamos, es la materia primordial, es la identidad con Dios, es aquello de lo que emana todo y aquello hacia donde todo vuelve, es esa luz que a todos nos compenetra y se dice que cuando tú llegas al último cuerpo, que es ser uno con ese Akasha puro, cuando llegas al átomo de Akasha puro, pues puedes llegar ahora sí, por fin, a ver aquello que es real. Entonces, el budismo Mahayana se enfoca justamente, de hecho se le conoce como el budismo del gran vehículo porque tú vas a ir haciendo diferentes prácticas para ir teniendo un vehículo cada vez más avanzado, hasta llegar pues justo a este vehículo, digamos, akáshico. Este sendero, como vemos, está basado en la materia, ¿no? Porque tú cada vez vas a tener un vehículo más elaborado y vas a pasar, digamos, de la bicicleta al carro, del carro al autobús, del autobús al tren y del tren al avión y del avión tal vez a este cohete, ¿no? O sea, por poner un ejemplo muy simplista. Ahora, este es uno de los, digamos, métodos de escape que vieron en la antigüedad. ¿Cuál es otro método de escape? Otro es totalmente al revés, que es el que enseñaban en el budismo Hinayana. A diferencia del Mahayana, estos budistas lo que nos dicen es, no, es que tú no tienes que construir un cuerpo más perfecto, tú no tienes que hacer un cohete, más bien tú tienes que deshacerte de todas tus envolturas hasta que llegues a la nada, hasta que llegues a este concepto del vacío que tanto enseñaba Buda.
Entonces, ellos a diferencia, ellos veían, por ejemplo, nuestros diferentes cuerpos como estas muñequitas rusas, ¿no? Como las matrushkas, donde vamos a tener, por ejemplo, un cuerpo mental que está siendo envuelto por otro cuerpo, que puede ser nuestro cuerpo astral, nuestro doble etéreo y de ahí hasta nuestro cuerpo físico. Si nosotros, mediante diferentes prácticas, como es, por ejemplo, la renuncia o como mediante la meditación, por ejemplo, está la meditación vipassana. Con estas prácticas nosotros nos vamos a ir despojando de todas estas envolturas como si fueran cebollas, y cuando lleguemos al punto en el que no hay cebolla, ya no hay más envoltura que quitar, pues se dice que encontraríamos lo que es real. Justamente la meditación vipassana significa ver las cosas tal y como son. Y lo que se enseña en esta meditación es enfócate, olvídate de todo y enfócate en lo más básico, en lo más simple. ¿Qué es lo más simple? ¿Qué es lo más básico? Pues puede ser tu respiración, puede ser estar atento a los latidos de tu corazón y cada vez ir dando menos atención a tus preocupaciones del día, a tus pendientes, y mientras tú más te vayas enfocando en lo más simple y vayas olvidando lo demás, pues vas a ir saliendo de estas matrushkas, ¿no? Hasta que vas a llegar a un punto en el que ya no podríamos ni describirlo. Ahora, bueno, ya hablamos de algunos senderos de liberación y bueno, cualquiera de estos senderos, lo que nos enseñan en el esoterismo es que siempre vienen de la mano de pruebas. De hecho, estos caminos pues no son fáciles y por qué no decirlo, pues cuestan sudor y sangre, ¿no? Ahora, sobre las pruebas, por ejemplo, justamente Elena Blavatsky nos hace algunas menciones dentro de su obra La voz del silencio. Recordemos que La voz del silencio, pues fue un libro que ella decía que era para los pocos. Este libro era destinado pues para sus alumnos, principalmente de la sección esotérica, que eran aquellos que ya habían hecho votos y que estaban totalmente decididos a salir del mundo ilusorio. Eran personas que ya estaban dispuestos a renunciar a a muchísimas cosas de lo que eran su vida anterior. Prácticamente son personas que renunciaron para renacer. Y a ellos les dedicó lo siguiente, les dijo en este libro: esta tierra, discípulo, es el vestíbulo del dolor, donde a lo largo del sendero de duras pruebas se extienden trampas para capturar a tu ego por medio de la ilusión llamada la gran herejía. Aquí, ¿qué es lo que nos dicen? Pues una vez que nosotros decimos, lo voy a intentar, voy a buscar el sendero del discipulado, pues te va a llegar una serie de pruebas que no van a ser fáciles, van a ser pruebas duras y van a poner justamente en controversia a tu personalidad. ¿Qué tanto vas a ser tú capaz de despojarte de todo lo que para ti antes era importante? ¿Qué es lo importante? Pues puede ser las riquezas materiales, puede ser tus prioridades familiares, puede ser tus creencias de lo que era correcto e incorrecto, vas a tener que romper tus viejos estereotipos y todas esas son las pruebas que tú vas a tener que ir afrontando para disolver la personalidad y llegar a lo que tú eres, que en teosofía lo que tú eres es el ego. Y bueno, ¿cuándo vamos a vencer finalmente al ego? Cuando podamos dejar de vivir en la separatividad. La gran herejía justamente para Elena Blavatsky siempre fue la separatividad, el decir, no soy uno, sino que somos los muchos, cuando no nos damos cuenta de que todo es una misma cosa. Ahora, retomando este tema de las pruebas, pues justamente Platón, gran filósofo iniciado en los misterios, pues él dentro de sus enseñanzas en la República dejó algo pues para la posteridad y probablemente principalmente para sus alumnos, que él nos dejó lo que es la alegoría de la caverna. Esta es una alegoría, esto es un mito que nos dice lo siguiente. Imagínense esta imagen. Bueno, en la imagen lo que nos dicen es, si imagínense un grupo de personas, si esas personas hubieran estado encadenadas desde que nacieron dentro de una caverna y hubieran tenido un muro atrás que no les permitiera voltear hacia ningún lado más que al frente, pues de entrada ya tendrían su visión reducida, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si tú, mediante un fuego,
y mediante diferentes figuras tú proyectas sombras en la pared, pues las personas que están ahí encadenadas, que están ahí sin poder mirar hacia ningún otro lado, van a ver esas sombras y como esas sombras es lo único que pueden ver y ven que esas sombras pues tal vez cada día cambia una por otra, pues ellos van a creer que esas sombras son lo real, no van a poder tener interés en mirar en ningún otro lado porque esa por reducida que sea es la realidad para ellos. Ahora, nos dice la alegoría lo siguiente, de estas personas que nacieron encadenadas ahí, que no pueden moverse y que tienen una pared atrás que no les permite ver, ¿qué pasa si una de repente fuera desatada? Si una de estas personas se liberara, pues probablemente lo primero que haría es intentar levantarse y voltear la cabeza. Cuando él volteara la cabeza, lo primero que sentiría tal vez es dolor. ¿Dolor por qué? Porque estaría mirando el fuego que está atrás, el fuego que está aquí atrás en la caverna, y como su vista nunca estuvo preparada a ver más allá de la escasa luz que se reflejaba en esta parte de la pared de enfrente con las sombras, pues cuando ellos empiecen a ver, cuando este hombre empieza a ver hacia atrás, lo primero que va a tener es molestia, va a tener pues dolor, va a empezar a ver formas que son las que están atrás de la pared y esas formas, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en la oscuridad por mucho tiempo y de repente abrimos los ojos? Pues sentimos molestia y las imágenes las vemos borrosas. Pues esas imágenes que están justo atrás del muro que están poniendo estos como monjes, pues se van a ver borrosas, van a parecer incluso irreales, van a parecer falsas. Y para la persona, en ese momento va a decir, no, para mí las sombras son mucho más reales que los objetos raros, extraños, amorfos que estoy viendo ahorita. Sin embargo, si esa persona persiste en su intento y se mantiene con la vista fija, tratando de adaptarse a esta nueva luz, se va a dar cuenta que las formas que pusieron, que están puestas atrás de la pared, pues son mucho más reales que las sombras y también se va a dar cuenta de que hay personas o entidades o algo que están manipulando esas imágenes para justamente pues hacerles creer una ilusión a los demás que están encadenados. Viendo esto y viendo que ha sido engañado, pues lo primero que la persona seguramente hará es tratar de escapar a toda costa de esa caverna. Si con esfuerzos la persona logra escapar, pues se va a encontrar con otra segunda luz, una luz aún mucho más molesta, más dolorosa, que es justamente la luz del sol, y mucho menos va a poder ver lo que hay afuera, porque otra vez su vista, su nueva vista, se va a tener que adaptar a esta nueva realidad que es el mundo exterior. Si la persona sigue adelante y se convierte en un iniciado y puede ver esta realidad que ahora le es clara y que antes era borrosa, si sigue los preceptos que nosotros seguimos, lo que pensaría es, yo no puedo quedarme con esto yo lo necesito compartir, no puedo permitir que mis hermanos permanezcan ahí en la caverna siendo engañados por estas potestades. Lo que va a hacer es justamente regresar. Y en el momento en el que regresa, pues está afrontando, esto es un acto de valor. Sabe que si regresa a la caverna, puede que no vuelva a salir, puede que otra vez lo encadenen, puede que se acostumbre a la oscuridad de la caverna y otra vez le cueste trabajo y otra vez sufra si quiere volver a salir. A pesar de todo ello, la persona que salió decide volver a entrar a la caverna para ayudar a sus hermanos. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando este hombre regresa y les dice a sus hermanos, oigan, esto no es real, hay algo que es mucho más sofisticado, nos están engañando, hay otras formas, tenemos que salir. Lo primero su primer punto va a ser que va a tener una sorpresa tremenda cuando los hermanos empiecen a reír. Los hermanos le van a decir, estás loco, no entiendo ni de qué me estás hablando, qué es eso de que hay una luz, qué es eso de que hay algo llamado sol, qué es eso de que existe otra realidad, qué es eso de que hay entidades o personas que están manipulando todo esto, tú estás loco, vete. Justo a ese descrédito es al que lamentablemente pues se tienen que exponer muchos de las personas que han tenido un despertar en el ocultismo y que sin embargo, no obstante ello, no van a dejar de seguir entrando a la caverna, no van a dejar de seguirse arriesgando para entrar y ayudar a otros, van a seguirse arriesgando a pesar de que los puedan volver a atrapar, van a seguirse arriesgando a pesar de que olviden su verdadera naturaleza, van a entrar a pesar de que olviden todo lo que hay afuera, porque mientras más estás aquí adentro, más te vas olvidando de lo que es real.
Y bueno, a pesar de eso, pues estas personas, estos maestros que nosotros valoramos, respetamos, pues confiamos en su gran actividad y los apreciamos justamente por eso. Y bueno, dicho esto, bueno, esta ha sido la plática que tenía sobre el mundo ilusorio. Voy a terminar de compartir la presentación. Mis últimas palabras serían que, bueno, pues al final esto, pues, esto es un camino personal. Nadie nos va a decir qué es falso, nadie nos va a decir qué es real. Vamos a encontrarnos mil caminos supuestamente para salir, pero probablemente nadie, ninguno de estos va a ser totalmente correcto. Nosotros tenemos que encontrar qué es lo correcto para nosotros. Y bueno, con esto hemos terminado la sesión. Muchas gracias a todos y vamos ahora sí a abrir micrófonos para cualquier pregunta. Adelante. Si gusten, igual puede ser levantando la mano como en dinámicas anteriores para seguir priorizando, ¿no? Ya levantó primero la mano Salomón. Adelante, Salomón, por favor. Bueno, una de las preguntas que tengo es, en el cuerpo causal, se van almacenando, por decir así, las cosas más sobresalientes de nuestra encarnación, pero solamente las cosas sutiles, las cosas buenas, las cosas de altruismo, o también las otras que no son precisamente de altruismo, sino de egoísmo, digamos. Las cosas negativas que hicimos, o nada más las cosas elevadas. De hecho, lo que creemos es que únicamente lo elevado, Salomón, es lo que se queda en el cuerpo causal. Obviamente con esto uno diría, bueno, pues entonces lo demás, ¿dónde se queda, no? Si yo hice algo malo en otra vida, ¿dónde se queda? Ah, bueno, la respuesta para esa parte es los escandas. Los escandas son aquellos, digamos, como, veámoslo como fantasmitas que nos van a estar esperando para cuando nosotros vayamos a reencarnar, y en el momento en el que reencarnamos, esa parte negativa que se tuvo que mantener porque hay algo que no hemos superado, pues se reintegra con nosotros. Pero lo más sutil, el cuerpo causal, ese sí se queda únicamente con lo más relevante, con todo lo que es experiencias, pues, de amor, de sabiduría, de arte. Sí. Otra pregunta, Manuel, por favor. Claro. Cuando nos vamos a dormir, como comentaste, hay una memoria reducida de todo lo que hicimos, de lo que pasó durante el día. Conservamos una memoria muy reducida. Ahora, esta memoria reducida supongo que es diferente para cada uno de nosotros. O sea, esa memoria pequeña o no tan pequeña es diferente para cada uno de nosotros, y por eso es que, por ejemplo, yo en mi caso casi nunca recuerdo mis sueños. O sea, al despertar, yo no recuerdo qué soñé, por ejemplo, ¿no? Hay cositas muy pequeñas y muy vagas de lo que recuerdo de lo que soñé. Bueno, mi pregunta era más que nada, es diferente para cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Tan así que va a ser muy difícil encontrarse a dos personas que hayan soñado exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, por eso mismo es muy raro encontrarse esto que le llaman como los sueños compartidos, ¿no? Donde dos personas casualmente se encuentran y crean como que un mundo. Eso se dice que sí llega a pasar, pero que pues sí ocurre muy pocas veces. La mayoría de las veces pues es algo que viene de de tus propias experiencias individuales. Ahora, aquí no hay nada escrito en piedra, porque sabemos que también en los sueños hay cosas que uno diría, bueno, es que esto no pudo salir de ninguna memoria mía, esto de dónde salió, esto vino de algún lugar adicional, esto vino de otra parte. Entonces, bueno, también justamente se cree que nuestros sueños, pues no solo tienen influencia de nuestro mundo de vigilia, sino que tienen influencia del mundo colectivo, tienen influencia también de las realidades superiores en las que hemos vivido. Y bueno, de ahí, pues todo esto nos llega como si nosotros fuéramos, pues como si fuéramos no sé, un pedazo de carne arriba de una parrilla, ¿no? Que va a recibir el fuego de diferentes cosas. Prácticamente eso es lo que nos llega en el sueño, es un bombardeo de diferentes. Sí, gracias, Manuel, muy amable. ¿De qué, Salomón? Al contrario, gracias a ti. Y bueno, la siguiente que levantó la mano es Connie. Adelante, Connie. Después seguimos con Yasmín. Buenas noches a todos, hermanos.
quiero hacer comentarios acerca del mito de la caverna, como tú lo explicas muy bien. Incluso se menciona, ¿verdad?, que si uno de los esclavizados en la caverna, por llamarlos de alguna manera, se escapara de la caverna, como tú ya dijiste, y saliera y viera el mundo, primero iba a estar en shock, después poco a poco iba a aceptar, más que nada al principio, va a quedar cegado al ver el sol, porque así como estaba en la oscuridad o en tinieblas, cuando ve el sol, pues otra vez no ve, no ve. Está la luz y sin embargo no la ve. Y regresa a, a describir su experiencia, los demás no le creen, lo maltratan e incluso llegan a matarlo, casi, casi. Entonces, es la alegoría, como tú ya lo dijiste muy bien, de en realidad es el camino, el transitar del sendero, de cómo a nuestro nivel físico, ¿verdad? Debido a que nuestros órganos de los sentidos están limitados y no tenemos despiertos los órganos superiores. Entonces, la gente, hermanos que han alcanzado esa liberación, ¿y qué hacen? Vienen a ayudar a la humanidad. Y eso está muy claro en el Maestro Jesús, ¿verdad? Que viene a dar el mensaje, no solamente no le creen, lo tilman de loco y como si fuera poco, lo ejecutan. Entonces, esa es una alegoría, desde mi punto de vista personal, que describe la situación a lo que se puede encontrar un siervo de la humanidad. Pero es muy fuerte, ¿no? Y digo, si yo estuviera en esos zapatos, pues la verdad no sé qué haría. Pero es cuestión de, por eso se dice valentía. O sea, antes que nada la voluntad para estar en estos conocimientos, compartir y servir. Y no esperar recoger los frutos. Esto no nos corresponde aquí y ahora, nosotros no, sino trabajar. Nos tilmarán de bien, de mal, de locos, de etcétera, etcétera. Pero eso no nos debe intimidar. Debemos seguir adelante. Y desde Platón lo describió muy bien. ¿Y cuántos siglos después lo vive el Maestro Jesús, el Cristo? Entonces, es un tema muy, muy profundo, el mito de la caverna, que si lo leemos y lo meditamos, cada vez vamos a encontrar más y más cosas. Es todo, hermanos. Gracias. Muchísimas gracias, Connie, pues súper completa la explicación y bueno, es como dices, ¿no? Cuando uno decide buscar el sendero de liberación, pues va a tener diferentes despertares y esos despertares no son necesariamente cosas que en primera instancia son agradables, ¿no? Casi siempre vienen acompañadas, como tú bien dijiste, de dos cosas. Cuando tú vas a ver el fuego, pues lo primero que va a pasar es que al ver el fuego y después al ver el sol te va a doler. Y la siguiente es que aquellas formas que ahora ves con el nuevo fuego, con el sol, pues van a parecer más falsas que lo real. Y ahí es donde vienen estos dos temas o estos dos enemigos que son el dolor, o sea, el dolor, el miedo y la duda. La duda de que si todo esto es falso. Muchas personas que han llegado a un nivel avanzado en el sendero, de repente se echan para atrás y llegan a decir, no, ¿sabes qué? Perdí 20 años de mi vida en esto y no, todo esto no tenía sentido, ya me voy a parar y no voy a seguir porque fui engañado, ¿no? Son personas que estuvieron a punto de llegar a la salida de la caverna y se regresaron.
y justamente como tú bien dices, Connie, pues es la voluntad de aquella fuerza, aquel fuego que nos va a ayudar a pesar de todo esto, seguir y seguir adelante. Mil gracias, Connie. Y Sí. bueno, tenemos un comentario más de Yasmín. Adelante, Yasmín, por favor. Y después seguimos con Amanda y con Rosy. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me causó una pequeña duda ahorita que se hizo el comentario de Skandar y no sé si estoy confundida, pero ¿cuál es la diferencia entre Skandar y la parte del cascarón astral? Esa sería una. Y la otra pregunta es, aparte de este conocimiento que nos va a ayudar, entiendo yo, a liberarnos de esta ilusión, ¿qué otra cosa podría sugerir para que nuestra vida diaria podamos realizar e ir despertando de esta ilusión? Vale, perfecto, Yasmín. Pues mira, vamos a abordar cada una. Los escandas es diferente, digamos, del cuerpo astral en el sentido de, digamos, el cuerpo astral, hasta donde yo lo comprendo, siempre está integrado, o está Cascarón. unido, perdón, el cascarón astral está unido a nuestro cuerpo espiritual, ¿no? Y en el momento en el que nosotros avanzamos a los estados superiores de conciencia, nosotros dejamos, digamos, como, pues tal cual, una cáscara de lo que nosotros fuimos con la parte más inferior y que ya superamos. Eh, Ahí es donde temas como, por ejemplo, como situaciones de rencor, etcétera, estos elementos que nosotros dejamos van a seguir viviendo, pero específicamente en el plano astral hasta que se disuelvan. De hecho, se dice que mientras una persona tiene una vida, digamos, más orientada a la santidad, pues su cuerpo astral va a ser mucho menos fuerte y por tanto cuando la persona muere y se eleva a los planos superiores, pues su cáscara pues se desintegra rapidísimo, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre eso y los escandas? Mientras que el cuerpo astral es algo que está considerado para deshacerse solito, como una cáscara que ya no tiene ninguna relación con el alma, los escandas son la parte que quedó pendiente de superar y que sí va a estar esperando al alma, digamos casi casi ahí abajo a que reencarne. Esa sí se va a volver a reintegrar una y otra vez al alma, tantas veces como esos escandas no hayan sido vencidos, no hayan sido superados. Entonces sí tiene una relación con el cuerpo astral, pero yo lo visualizo más a los escandas como algo que se queda aparte esperando, que no tiene una naturaleza por sí misma y que se reactiva cuando bajamos de lo que en teosofía mencionamos como el Devachan, ¿no? Cuando bajamos es cuando ya se reincorporan nuestros escandas y volvemos a tener otra vez una constitución septenaria completa, ¿no? Otra vez con un cuerpo astral y ese cuerpo astral probablemente va a estar moldeado por esos escandas. Entonces, probablemente los escandas pues son una causa para que exista el cuerpo astral de cada encarnación. Y, bueno, y sobre la otra pregunta era a ver, ¿me recuerdas, Yasmín? Creo que era qué prácticas seguir para buscar un sendero de liberación. Sí, exacto. Como en la vida diaria, bueno, yo he estado leyendo esta parte del budismo, en donde es el desapego, que todo es finito, etcétera, pero como tal, algo práctico para nosotros en la vida diaria para ir como despertando de esta ilusión de esta vida material, vamos a decir, ¿qué nos sugeriría? Vale, te lo voy a comentar a dos niveles, ¿no? A nivel teosófico y a nivel Manuel Morales. A nivel teosófico, pues te diría, como by the book, por el libro, que pues usualmente la práctica pues es justamente tratar de preocuparse menos por las situaciones individuales y empezar a dar servicio a los demás. Mientras tú más te preocupes del dolor del mundo, más te vas a olvidar de tu propio dolor y más vas a empezar a salir del mundo ilusorio. Entonces, una es el servicio, otra pues es justamente pues el realizar el estudio sistemático de estas enseñanzas, de lo que nos dejó Elena Blavatsky y otros maestros, es esta parte del estudio, es la parte también de la meditación. La meditación es un acto que en la sociedad teosófica lo recomendamos, pero también creemos que es algo que es un camino personal, ¿no? Entonces, la meditación, pues tú misma habrás de seguir lo que sea tu mejor método de meditación. No hay un método de meditación que sea el mismo para todos.
Y lo que sí recomendamos en Teosofía es, si vas a elegir, si vas a practicar meditación, pues que no sea para, digamos, imaginarte arroyos y luces y duendecitos y hadas, ¿no? Más bien que sea para enfocarte en lo más básico, ¿no? Enfocarte en lugar de crear cosas con tu imaginación, más bien deja de crear cosas. Enfócate en tu respiración, enfócate en tu corazón, enfócate en tratar de no estar brincando de un tren de pensamiento a otro y a otro y a otro. Trata de mantener tu voluntad en un punto fijo mientras medites. Creo que ese es el tipo de recomendación que en la teosofía estaríamos recomendando, ¿no? Ahora, esos son consejos, digamos, basados en lo que yo conozco de teosofía. Ahora, de acuerdo a mi experiencia personal, en el sendero que yo he ido también caminando y que, bueno, cada sendero es muy diferente, a mí algo que me ayudó ha sido la práctica del Gayatri antes de ir a dormir. El Gayatri se dice que tiene un significado muy importante y un poder muy grande, que es disipar la oscuridad. El Gayatri, cuando tú lo recitas y cuando entiendes qué es lo que estás recitando y lo haces con devoción, es como si prendieras un faro interno. ¿Y qué va a ocurrir? Que mientras tú más vayas haciendo el Gayatri, te va a pasar tal vez que a los 2 meses, a los 3 meses, vas a empezar a volverte tal vez un poco más intuitivo, vas a empezar a de repente ver como que con más compasión las cosas, vas a empezar a tener sueños que yo diría son poco comunes, que para mí fueron reveladores, pero bueno, esa fue mi experiencia personal. Y bueno, espero haber más o menos contestado, Yasmin. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Manuel. No, de qué, al contrario. Y bueno, seguimos con Amanda. Adelante, Amanda, por favor. Ay, primero que nada, muchas gracias. Estuvo lo que sigue de padrísimo. A mí se me hace muy interesante este tema porque desde que empecé a leer a Sartre a los 17 años, no podía yo entender o diferenciar de lo ilusorio y de lo real, ¿no? Algunas veces me servía mucho cuando decía, es que esto va a pasar, ¿no? Fue cuando en algunas prácticas de meditación muy profunda pude como dejar ir muchas cosas y me di cuenta de que mientras yo las estaba recordando, mientras yo las recordaba, mientras yo las recordaba, pues las traía al momento presente. Alguna vez leí que de Elena Poniatowska que decía que el pasado no existía, yo decía, ay, qué fumo, ¿no? Pero cuando después de meditar, una vez desperté y no, como que no recordaba muchas cosas, como que algo se movió dentro de mí y lo que no recordaba fueron cosas que como que diluí muchas cosas que yo traía adentro. Entonces fue cuando entendí su perspectiva de que el pasado no importaba. Y conectando esto, a mí me movió también muchísimo esto de la alegoría de la caverna, ¿no? Y cuando estabas platicando o explicando, me di cuenta de que también nuestras percepciones, y también lo expusiste en alguna diapositiva, ¿no? Nuestras percepciones son muy importantes. Y creo que a mí lo que me deja, y así haciendo mis notas y poniéndolas, es conectándola con otra de las pláticas que ya hemos tenido, donde se nos explicó que vamos evolucionando a través de vida tras vida tras vida, y hay como más de 700 encarnaciones, algo así entendí, no recuerdo el número exacto, ¿no? Pero yo creo que esto nos sirve mucho para tenerlo presente y no desesperarnos, ¿no? Cuando alguien no nos entiende, y entender que a lo mejor no está en el mismo nivel, o cuando no entendemos a alguien que está más elevado, a lo mejor no estamos todavía preparados, pero sí ir cultivando el discernimiento, que a lo mejor, bueno, es una buena práctica, ¿no? Que lo vimos en otro de los libros, ¿no? De A los pies del maestro, ¿no? Ir ejercitando ese discernimiento, porque no es nada más que se te dé de un día para otro, ¿no? Es irlo ejercitando, ejercitando, y también la fuerza y la voluntad que también se van a ir quedando en nuestro cuerpo causal, para que en el momento que nosotros vayamos pasando de una etapa a otra, de ir viendo, me encantó, ¿no? O sea, cómo vas viendo un pedacito de luz que deslumbra y obvio, ¿no? Te duele, pero yo creo que con el discernimiento y con la fuerza, pues vas aguantando, como dicen, aguantando varón, aguantas y te
preparado para ver un poquito más, pero vas cultivando ese discernimiento. Y también para mí algo que me ha servido y que creo que nos puede servir es esa autorreflexión. Y cuando vamos viendo más adentro, a mí me ha servido mucho en la meditación, y como lo han explicado, que la meditación no es solo tener la mente en paz, sino concentrarte y hacer una autorreflexión, que es como la cebolla, que vas quitando las capas, ¿no? Cuando yo estoy en una etapa que algo me saca de mí, que me enoja o que me duele mucho, empiezo a ir viendo dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí, hasta llegar como a lo esencial, ¿no? ¿Qué es lo que más te duele o qué es lo que te está molestando? Entonces, con esa práctica, como que vas limando tus percepciones, como que vas afinando un poquito más tu entendimiento y te involucras menos con lo que está pasando, con lo que creemos que es una ilusión. No traemos tanto al presente cosas del pasado, porque ya como que ya la resuelves y ya no la vuelves a vivir. A lo mejor entendí mal, pero creo que esas prácticas son muy buenas, ¿no? Que nos han mencionado en algunas otras pláticas, ¿no? Que es lo que la autorreflexión. Cuando hablaste del Gayatri Mantra, expusiste, nos explicaste muy bien, ¿no? Que había 3 momentos en el día energéticos, ¿no? En la mañana, que era así de empoderamiento, ¿no? En la tarde, que era de expansión, y en la noche, que era la de la destrucción, pero no la destrucción hacia otras personas, ¿no? Sino de nuestros propios obstáculos. Entonces era un muy buen momento para hacer como una autorreflexión y nos ayudaba mucho a ser mejores. Y creo que eso también nos puede ayudar mucho como a eliminar eso de las ilusiones. A mí se me hacía de verdad como muy loco Sartre, no le entendía, ¿no? Y dije, ay, basta, ¿no? Pero a lo mejor es mi entendimiento a los 17 no es el mismo que ahorita a los 40 y muchos, ¿no? Pero pues muchas gracias, Manu, de verdad que yo creo que nos moviste mucho, estuvo súper bien preparado, y y mis respetos, ¿no? Porque no es un copy-paste de cualquiera, ¿no? Se ve que es de mucho estudio, y muchas gracias. No, al contrario, pues mil gracias a ti, Amanda, por acompañarnos, ya se te extrañaba, y bueno, pues me queda claro que pues entendiste y bastante, justamente ahorita que mencionabas lo del Gayatri, pues acabas de decir algo que hizo que ahorita a mí me diera un clic que antes no me había dado. O sea, tú me acabas ahorita de enseñar algo a mí y que es, cuando tú vas a recitar el Gayatri en la noche, pues justamente estás asociado pues a la Shakti que está relacionada con la destrucción, con Kali, ¿no? ¿Qué es lo que vas a destruir? Pues justamente habíamos hablado ahorita de la fenomenología, que se piensa que nuestro gran error es el nosotros sentirnos que estamos limitados o que estamos ajustados a la hechura de este cuerpo físico, ¿no? Entonces, cuando tú te vas a dormir, pues ya no tendrías, en el momento en el que tú creas tu mundo del sueño, pues no tendrías por qué seguir sujeto a las leyes del mundo físico, ¿no? Porque ese cuerpo, esa versión tuya que existe en el sueño de Amanda, pues no va a morir, no sé, si se cae de una azotea no le va a pasar nada. ¿Y dónde entra el Gayatri? Cuando tú recitas el Gayatri antes de dormir, antes de soñar, pues estás estimulando esa destrucción de lo que tú crees que eres, de tal modo que cuando estés en el sueño, probablemente puedas pasar de lo que tú crees que eres limitado a un cuerpo físico imaginario, y te vas a dar cuenta que esto es que estás soñando. Y en el momento en el que con el Gayatri te das cuenta que estás soñando porque ya destruiste esa hechura, esa imagen ilusoria que tenías que te limitaba, pues vas a poder crear el entorno de tu sueño lúcido, vas a poder crear y destruir situaciones. ¿Y esto por qué es importante? Para mí el sueño es como un arenero, es el lugar donde podemos jugar. Si como es arriba es abajo, probablemente si nosotros exploramos demasiado el sueño lúcido, podríamos ir teniendo pistas que nos ayuden a cómo despertar acá. Entonces, por de ahí que para mí sí sería como que importante justo buscar
el sueño lúcido, ¿no? Y justo complementando lo que le había mencionado a Yasmín, pues otra práctica personal que yo uso para mis propios senderos de liberación es estimular el sueño lúcido, como pues mediante el Gayatri y mediante los reality checks. ¿Qué son los reality checks? Pues tener todos los días la práctica de voy a decir, morderte la lengua durante la vigilia y ver si te duele, taparte la nariz y ver si puedes respirar. Si tú haces eso día tras día tras día, por tonto que parezca, lo vas a mecanizar y cuando llegues al estado de sueño también lo vas a hacer. Y en el momento en el que tú te tapas la nariz en el sueño y dices, ay, pues no estoy respirando y no lo necesito, o que te muerdes la lengua y dices, ay, no me duele, ahí es cuando se cierra como el circuito y recuperas toda tu memoria de la vigilia y ya puedes empezar a jugar con este arenero del sueño lúcido. Y bueno, pues sí, totalmente. Pues mil gracias, Amanda, pues me enseñaste Ay, ahorita algo, me hiciste reflexionar algo. me- Y bueno, la siguiente mano que tenemos levantada es de Rosy. Adelante, Rosy, por favor. Muchas gracias, Manu. Pues bueno, yo nada más unos comentarios. Esto que comentas tú lo que platicaste de lo del tótem, el ejemplo que pusiste de lo del brinco, inclusive jalar un dedo, efectivamente es cierto. Hace muchos años en una clase de Gnosis, vimos todo esto, pero así con detalle, y yo lo viví precisamente en un sueño. Una vez estaba yo aquí, me decían, cuando no estés segura dónde estás, o te jalas un dedo. Si estás en el mundo físico, bueno, pues ahí va a estar el dedo, ¿no? Pero si lo estiras y ves que se sigue estirando, bueno, no estás en el mundo físico, ¿no? O inclusive das un brinco y si regresas, bueno, estás en el mundo físico y si te quedas ahí volando, pues entonces no estás, ¿no? Y lo del tótem, a mí me pusieron un ejemplo con unas maripositas que eran como de alambres que estaban fijas y que si tú las ves, obviamente van a estar ahí, pero en el sueño se van a mover como si fueran mariposas reales, ¿no? Y a mí me pasó algo así parecido, estaba yo dormida y de repente yo claramente sentí que en la sala había ruidos y me paré corriendo y dije, bueno, ¿qué está pasando, no? Y aterrada porque oía voces de muchas personas, ¿no? Dije, pues, ¿qué se metieron a robar o qué onda, no? Entonces abrí la puerta de la recámara, salí y vi muchas personas y yo estaba pero espantadísima, ¿no? Muchos hombres que estaban rompiendo el piso. Dije, bueno, ¿qué están haciendo aquí, no? Y uno de ellos me empezó a hablar en otro idioma, pero yo le entendía. Y entonces dije, no, no puede ser, no puede ser. Entonces, algo en mi interno me dijo, a ver, brinca. Y en el momento de que brinco y me quedo ahí, dije, ay, qué padre, estoy en el astral. Ya me he podido dormir tranquila, ¿no? Pero fue tan perfectamente real como lo que dijiste del tótem. Entonces, de verdad, son esas prácticas que se van haciendo, te van acercando para que tú mismo vayas penetrando a esos sueños lúcidos. Eso, bueno, ese es uno. Respecto a lo que comentó Connie, se me hizo increíble de lo de la caverna. Yo ya más o menos conocía este mito de Platón, pero no había yo, pues profundizado más como lo comentaste tú. Y sí, de verdad es extraordinario. Me trajo a la mente cuando Connie lo comentaba, me transmitió una carta que yo leí de Giordano Bruno, precisamente en Isis sin Velo, que estaba ahorita estudiando unas cosas, cómo ponen ahí una carta del inquisidor, cómo lo acusa diciendo el tonterías, ¿no? Y Giordano Bruno con una sabiduría tan extraordinaria hablando de todo el espacio infinito y de todo, que esa gente no podía entender por la ignorancia, obviamente. No los podemos culpar porque en realidad era gente que tenía otro estado de conciencia. Es como a un niño de kinder, pues no lo puedes llevar a golpes una prepa, ¿verdad? Aunque quieres que el niño te diga que te haga una ecuación, pues ni con golpes, te va a decir, pues acá fumaste, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño tiene que desarrollar su mente, tiene que pasar por la secundaria, tiene que entender a sumar y poder llegar a esa edad para que ya su mente, su cerebro, todo esto, su experiencia, su estado de conciencia tenga otra vibración, tenga experiencia y ya pueda hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos avatares han sido pues flagelados por este tipo de cosas, pero no tanto porque podemos culpar que es ignorancia de los que los culpan, pero en realidad pues son estados de conciencia diferentes, ¿no? Decía el Maestro Jesús, es que son mis niños, ¿no? Él a veces tenía que les daba una explicación a los discípulos, no lo entendían, tenía que salirse de la cueva donde les enseñaba y regresaba en forma de niño
a explicárselos como un niño y todos le entendían, salía y volvía a entrar él ya como una persona adulta, ¿no? Entonces, es una enseñanza extraordinaria esta de la caverna porque pues, nos explica que los estados de conciencia, pues definitivamente o son almas muy jóvenes que no lo entienden y un alma más grande, bueno, lo va a entender, ¿no? O hasta que tengas la experiencia. Y me llevó a un cuento chiquito de una ranita que es muy parecido al de la caverna y también de una ranita que va a salir del océano y se encuentra un charco y ve a otra y en esa le dice, oye, pues, ¿cómo puedes vivir aquí? Te voy a llevar a algo extraordinario, millones de veces más grande que aquí. Entonces el otro le dice, no, estás loco, eso no existe. Bueno, mira, vamos, hasta que tú lo veas, mira, no, estás loco, te va a cortar la cabeza. Bueno, está a tu disposición, pero ven a verlo, vívelo, ¿no? Y ya que se va a animar, dice, no, tú estás loco, yo no voy, tú eres el diablo, ¿no? Y dice, bueno, lo que quieras, soy el diablo, pero ven a ver, ven, aquí vas a encontrar cosas extraordinarias. Y ya cuando van caminando, pues le corta la cabeza, ¿no? Entonces, es curioso porque, pues, el estado de conciencia de estas gentes que todavía no lo viven, no lo entienden, por su estado de conciencia, tienen que vivirlo, tiene que haber incluso dolor para poder alcanzar esta comprensión, ¿no? No es fácil. Muchas gentes que tratan de esforzarse, pero se necesita a veces dolor, lamentablemente, para entenderlo, ¿no? Para llegar a cierta comprensión, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una enseñanza extraordinaria, te lo agradezco infinitamente y bueno, pues, ¿qué puedo decir? Con lo que dijo Ale, también extraordinario, de todo lo que mencionaron respecto al Gayatri, y que efectivamente las enseñanzas de los maestros avatares siempre son dos, una para el populacho y otra más elevada para los discípulos, precisamente porque por el estado de conciencia, ¿no? Son almas más viejas las que ellos están como discípulos y pueden entender lo que ese ser les puede explicar, pero si va con el populacho, pues imagínate, van a hacer pedazos todo lo que él va a dar y es explicarles a alguien que no lo va a entender, ¿no? Entonces, muy claro todo, muchísimas gracias, me fortaleció mucho en muchas dudas que tenía y bueno, pues era nada más compartirlo. No, hombre, al contrario, pues Rosy, mil gracias a ti primero por la confianza de compartirnos parte de tu sueño, que fue bastante inspirador y yo creo que tuvo un significado simbólico importante, esa parte de que estuvieran destruyendo el suelo, yo creo que también dice mucho. Y gracias por este complemento a la caverna, ¿no? Yo creo que si juntáramos esto, todo lo que hemos escuchado ahorita de la caverna, bueno, podremos hacer una sesión específicamente para este tema, ¿no? Y se agradece, fue buenísimo. Mil gracias, Rosy. Y bueno, continuamos con Enrique. Adelante, Enrique, por favor. Gracias, Manuel. Primeramente, pues tratar de ejemplificar lo que es lo real, la realidad, y lo que es lo ilusorio, la ilusión. Recordemos que lo real, lo verdadero, es aquello que es permanente, que va a perdurar por siempre. Eso es real, ¿sí? Aquello que no perdura y que corresponde a estos planos, a los planos bajos, al plano fenoménico, como ya lo habías mencionado, hablando de la fenomenología, pues eso es una ilusión. Sin embargo, tenemos que decir también que en cada plano, como lo vivimos para nosotros, vivirlo en cada plano es una realidad, aunque para el espíritu no lo es, ¿sí? El espíritu es eterno, es permanente, y la materia es ilusoria y por eso es cambiante. Aquello que es eterno, aquello que es perdurable, no cambia, ¿sí? Entonces, en eso debemos tener certeza de cuando abordamos el tema de la ilusión y la realidad, aquellas cosas que no son perdurables, pues son ilusión, ¿sí? Y también decir que, por ejemplo, las cosas que palpamos, que sentimos, que están hechas en este plano, pues para nosotros son reales, más reales, y que para nosotros es ilusorio aquello que pensamos que no existe. Sin embargo, eso es lo real, ¿sí? ¿Pero por qué sucede esto? Porque nuestro estado de conciencia está anclado en esta, entre comillas, realidad, ¿sí? Aunque para el espíritu sea un estado de conciencia irreal, ilusorio, ¿no? Bien.
Con respecto a los sueños y ligado a lo real y lo irreal, hay diferentes tipos de sueños. Sueños que, como decía Freud, obedecen algunos al aspecto digestivo, otros al aspecto emocional de pleitos, de conflictos que tiene uno en la vida cotidiana, y a veces eso se reflejan en los sueños. Forman parte de la ilusión también. Sin embargo, hay sueños, como el sueño sin ensueños, por ejemplo, eso es real, porque eso lo está viviendo el yo superior. Y a tal propósito, la señora Blavatsky dice, en los sueños podemos adquirir experiencias, así malas como buenas. Por lo tanto, debemos educarnos y adiestrarnos para despertar enseguida que notemos la tendencia a hacer mal. ¿Qué quiere decir esto? Que el yo superior en su plano está actuando, y está actuando con mucho más poder que en este plano. Entonces hay mucha más responsabilidad. Sin embargo, pues todavía no tenemos esa educación, esa preparación para poder deshacernos o deshacer un sueño donde vayamos a cometer algún crimen, por ejemplo, o a hacerle daño a alguien, ¿no? Dice, el manas inferior duerme cuando el sueño es sensorio, es decir, cuando pertenece a las emociones, ¿no? A los deseos bajos. Y entonces la conciencia animal, guiada por kama, o sea, el deseo, se dirige hacia la luz astral. Recordemos que en la luz astral queda impactado, queda impregnado todo lo bueno y lo malo que hagamos en este plano. Desde este plano se va a quedar guardado en la luz astral, no solamente lo malo, sino todas las acciones de todo tipo van a quedar registradas en la luz astral. Obra, pensamiento y deseos, ahí quedan impregnada la luz astral de todos esos pensamientos, sensaciones y acciones que realicemos en este plano físico. Si fuésemos capaces de recordar lo que soñamos mientras dormimos profundamente, también seríamos capaces de recordar nuestras vidas pasadas. Claro que para ello, pues falta algún buen trecho seguramente para la mayoría de la humanidad, ¿sí? Entonces, es cuando ya el yo superior tiene control sobre los órganos y de los sentidos físicos, y que ya son utilizados de una manera provechosa porque han sido sutilizados y forman parte ya de ese bagaje espiritual del yo superior, ¿verdad? Entonces, esto es lo que encuentro de importante con respecto a los sueños. Los sueños no son todos ilusorios, son más reales que lo que vivimos en este plano. Por el otro lado, hablando de los skandhas, se llaman skandhas a los gérmenes de la vida en todos los 7 planos, no nada más en este plano bajo, sino en todos los 7 planos de la existencia, y constituyen la totalidad del hombre subjetivo y objetivo, ¿sí? Por tanto, todo aquello que recogemos de la luz astral o en la luz astral cuando reencarnamos, ahí, como dije anteriormente, ahí están todas esas tendencias, las elevadas y las bajas, y nos están esperando ahí una parte solamente, no todas, solamente una parte de esas tendencias, porque si fuimos terriblemente perversos, pues vamos a aparecer como demonios, ¿verdad? Pero la parte buena también, por muy perverso, por muy perdido que esté un ser humano, siempre tendrá algo de bueno en sus acciones. Y entonces también esa parte nos estará esperando, no solamente las cosas malas, sino las cosas buenas también, porque si no, no podríamos salir de este hoyo llamado mundo material, ¿verdad? De este mundo fenoménico. Entonces, todo juega en este aspecto. Dice la señora Blavatsky que los skandhas, existen un tipo de skandhas que son exotéricos y que están relacionados con las vibraciones y átomos físicos, o sea, el hombre objetivo. Y hay skandhas esotéricos relacionados con el hombre interno y subjetivo. Y entonces con eso es con lo que regresamos y lidiamos y trabajamos
y avanzamos y retrocedemos o nos estancamos en este plano y en los otros, porque los skandhas son la totalidad de nuestras acciones desde este plano fenoménico y también en el mundo mental y también en el mundo emocional. Todo juega aquí. Es todo lo que tengo que decir. Perfecto, pues muchísimas gracias, Enrique. Bastante enriquecedor esta perspectiva del complemento con los sueños, esta visión más completa de los skandhas. Y como bien comentaste, de hecho la misma Elena Blavatsky, hay un texto donde dice eso, que las cosas para nosotros siempre van a ser tan reales como nuestro nivel de conciencia en ese lugar, en ese momento. De ahí que esto lo vemos en los sueños, ¿no? Para nosotros los sueños son absolutamente reales. Sin embargo, cuando llegamos por algo a ese estado de sueño lúcido, es cuando de repente nos damos cuenta que es ilusorio y podemos manipularlo. ¿Por qué podemos manipularlo? Porque la versión de nosotros que está entrando ahora al sueño no es la misma que estaba antes cuando todo lo veíamos por real. Es gracias a eso que podemos crear situaciones en el sueño. ¿Por qué en la vigilia se dice que hay faquires que han podido levitar, que han podido hacer que en muy poco tiempo germine una planta? Pues no sería descabellado pensar que también ellos se han dado cuenta que están soñando en esta realidad y en ese momento el que entra en acción pues no es su versión de vigilia, es su versión más elevada, es algo que no podríamos ni explicar, su versión superior que viene a tomar este cuerpo de vigilia y actuar, y es así que aparecen estos prodigios, estos milagros, ¿no? Similar a la creación y destrucción que uno puede hacer en un sueño lúcido. Mil gracias, Enrique. De nada. Y bueno, pues creo que ya son todos los comentarios. Ya por último voy a leer los textos que están aquí. Comenta Celia Pacheco, muchas gracias, muy interesante. Gracias a ti, Celia. Paloma Real nos comenta, yo he tenido sueños compartidos. Wow, eso es bien difícil y bueno, si lo pudiste tener, la verdad es que es algo padrísimo. Y bueno, pues seguramente fue una experiencia increíble y que más de una vez aparte, wow. A mí me interesaría mucho ver si hay algo para poder incrementar la frecuencia de ese tipo de sueños. Es algo muy, muy interesante. Y bueno, también gracias Manuel, espléndida charla. Al contrario, mil gracias Ana María. Un comentario de Vicenta, muchas gracias, bendiciones. Igualmente, Vicenta, mil gracias a ti por escucharnos. Dalia, excelente plática, clara y enriquecedora. Mil gracias a ti, Dalia, por acompañarnos aquí. Y bueno, también Yasmín, muchas gracias, Enrique. Pues totalmente buenísima la aportación de Enrique al final de esta sesión. Pues listo, hermanos. Manuel, adelante, Enrique, por favor. ¿Puedo leerles algo rápido en un medio minuto? Esto es del libro A los pies del sendero. Dice, entras tú al sendero porque has aprendido que solamente en él pueden encontrarse aquellas cosas que merecen ser alcanzadas. Los hombres que no saben trabajan por conquistar riquezas y poder, pero estos duran a lo sumo una sola vida. Eso es la ilusión. Y por tanto son irreales. Hay cosas más grandes que esas, cosas que son reales y duraderas, y una vez descubiertas, se extingue el deseo por las otras, es decir, por la ilusión, y se vive en lo eterno. Gracias, Manuel. Wow, muchas gracias, Enrique, muy bueno. Perfecto, hermanos, pues con esto hemos terminado la sesión. Ya nos estaremos viendo el próximo lunes para el estudio de Isis sin velo y para el próximo jueves creo que toca plática de nuestro hermano Oscar Galindo, donde nos va a hablar justamente de quiénes son esos padres divinos, esos pitris que nos han estado ayudando desde que todo esto empezó. Y bueno, pues mil gracias, hermanos. No sé si ya no hay ningún comentario adicional. Yo, Manuel, nada más por favor, una Salomón. preguntita. ¿Nos podrías compartir cómo es ese mantra de Gayatri, algo así? ¿O cómo? O sea, me gustaría aprenderlo y practicarlo. Claro, por supuesto. Acabando la sesión, les pongo en el grupo de WhatsApp un contenido al respecto. Perfecto, muchas gracias. Vale, bien, bien. Perfecto, hermanos. Pues mil gracias a todos. Ya nos llevamos un buen rato, 9:40. Gracias por su paciencia. Y bueno, pues muy buenas noches a todos. Que descansen. Ya nos estaremos viendo pronto. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. Gracias. Buenas Un noches. abrazo. Buenas noches.
Descansen.